Dios los siga bendiciendo grandemente, mis amados hermanos y amigos. Un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra de Dios y quiero con ustedes tener esta lectura bíblica. El día de hoy quiero revisar juntos el libro de los Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, por favor. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Hebreos capítulo 2, el versículo 1 en adelante vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos por favor Hebreos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice la Biblia: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Todo junto, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, dice la palabra de Dios. El tema de hoy es la peor prisión en la vida de los hombres. Hemos revisado la palabra de Dios, libro de los Hebreos, capítulo 2, verso 1, y quiero comenzar esta meditación contándoles una anécdota, una historia, un acontecimiento de un hombre llamado Mr. B. Él era profesor catedrático en la Universidad de Beijing, conocida como la Harvard de la China. Él despertó una mañana como un profesor. Por las capacidades académicas que él tenía, empezó a presidir esa mañana exposiciones académicas de temas de actualidad al lado de personas de mucho prestigio. Pero de la mañana a la noche, al atardecer, Mr. B estaba tras las rejas de una prisión. Hablar de prisión, estamos hablando de uno de los peores lugares en la tierra, que nadie anhela estar. Muchos de estos lugares son lugares donde abundan las enfermedades, el maltrato, el frío, la tortura y la muerte. En medio de este panorama, de la mañana a la noche, Mr. B, en la mañana estar presidiendo exposiciones académicas, en todo el conocimiento, en toda esa élite de cultura, de conocimiento, de ciencia, para ya al atardecer en horas de la noche, pues estar en una prisión. Los días pasaron, transcurrieron los días, y Mr. B se hundió profundamente en una depresión y en una desesperación. Muchas cosas daban vuelta por su mente y nada de lo que él pensaba ayudó que él se pudiera reflotar, pudiera fortalecerse, pudiera entender, comprender el momento que él le estaba tocando vivir, sino que todo eso más bien alimentó esa depresión y esa desesperación. Todos esos ingredientes de depresión y de desesperación le llevaron a este científico, a este catedrático, pensamientos de suicidio. Y estos pensamientos de suicidio pues empezaron a transcurrir, a caminar semana tras semana. Una tarde, este catedrático tuvo una nube de tristeza bien terrible. Una nube que empezaba
asfixiarlo de tal manera que lo único que esta nube le traía eran pensamientos de suicidio. Como que el suicidio era la puerta de escape a todos los problemas. Quiero decirle, haciendo un paréntesis, si alguien pensó en el suicidio, déjeme decirle que con el suicidio usted no soluciona los problemas. Con el suicidio usted no arregla sus problemas. Con el suicidio no se acaban los problemas. Con el suicidio comienzan los problemas para usted. Porque Dios no acepta el suicidio bajo ninguna circunstancia. El dueño de la vida es nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede destruir el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Si alguien pensó en algún momento suicidio, usted se equivocó. Erradique ese pensamiento de su mente, de su corazón, de su alma. No agrada a Dios. No destruye el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Hay que acercarse a Dios, hay que buscar de Dios, hay que agarrarse del Señor Jesucristo, hay que leer la Biblia, la palabra del Señor, y hay que venir a esta palabra. Mr. B, bajo esa nube de pensamientos oscuros, pensamientos de suicidio, a través de varias semanas, lo sumieron terriblemente en una tristeza de alguna manera incontrolable. Tanto así que un día se acerca a una de las ventanas de su celda de prisión, y la celda de él quedaba en el 8º piso, y las ventanas de la celda en ese país solamente son barrotes. Las ventanas no tienen vidrios o nada que pueda proteger. Si alguien o si algún preso desea tirarse, arrojarse de algún piso, pues sencillamente no tiene nada que lo impida. En otras palabras, si alguien se arroja de un piso, salta de un piso, en esa prisión donde estaba Mr. B no significaba mucho problema. Mr. B se encuentra en una circunstancia como estas. El corazón de Mr. B se aceleró de tal manera que él vio para afuera y pensó que era el momento de saltar. Y cuando él se estaba preparando ya para saltar, él escucha una voz a lo lejos, una voz que no era tan potente, pero él logra escuchar, y esa voz le dice: no te vayas, no te vayas, por tercera vez, no te vayas. Cuando Mr. B escucha esa voz, él se llega a sentar en el centro de la celda, desesperado totalmente, con el corazón agitado, con un nudo en la garganta, muy desesperado. Y lo que él logra mirar, Mr. B, sentado en ese piso duro de concreto. Todos los recuerdos le vinieron otra vez a su mente. Y dentro de los recuerdos que le venía a su mente de Mr. B, le vino el recuerdo de un amigo suyo, un profesor extranjero que era cristiano. Y este profesor extranjero que era cristiano había compartido con Mr. B el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios. Este catedrático cristiano le dijo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Le dijo que Dios tiene poder para resolver todas las cosas. Le dijo que en el momento de desesperación invoque el nombre de Jesús, el nombre de Dios, que ahí está la solución, es el remedio, la medicina, es la esperanza. Eso le había predicado este catedrático extranjero que era cristiano. Todo ese recuerdo vino a la mente de Mr. B y él hace una oración. Sentado en ese concreto frío de noche,
en el centro de su celda, y él le dice en su oración con lágrimas, ahogándose ahí con la respiración acelerada, le dice: Jesús, Señor, si tú eres realmente, Jesús, si tú eres realmente quien el amigo cristiano me dijo que tú eras Dios, si tú eres realmente, por favor, tráeme perdón. Tráeme el perdón, tráeme perdón y la paz que mi amigo me prometió que tú me podías dar a cambio de que yo te ofrezca mi vida y servicio para ti. Esa fue la oración que hace un científico ateo, la oración que hace un catedrático con conocimientos dialécticos, materialistas y terrenales. Dice el doctor Mr. B que en ese momento él levanta su mirada al cielo y dice que como nunca él vio que el cielo estaba limpiecito. Nunca estuvo tan azul ese cielo maravilloso. En la mañana vio que el sol para él brillaba de una manera tan potente que ese brillo podía atravesar hasta la celda donde él estaba por medio de un agujero que estaba abierta en una de las ventanas. Dice que este hombre dice que tuvo tanta alegría en su corazón como nunca antes lo había sentido. Este distinguido profesor en ese momento arrojó todas sus reservas, echó fuera todos sus prejuicios y se puso a gritar: tengo un futuro brillante en Jesucristo. Y gritaba con fuerza, con todos sus pulmones: tengo un futuro brillante con mi Señor Jesucristo. Los guardias que están cuidando la prisión lo escucharon y de una manera descortés lo mandaron a callar. Le dijeron: cállate, ya no grites. Pero por más que los guardias lo mandaron a callar, no podían contener el gozo que había en el corazón de Mr. B. No podían apagar ese fuego, esa alegría que había en el corazón de este hombre. Él siguió gritando una y otra vez. Él decía: Jesucristo me salvó, ahora tengo un futuro brillante con Jesucristo. Tanto eran los gritos que este hombre daba de la experiencia que él tuvo con el Señor, que los guardias entraron a la celda, lo golpearon, lo maltrataron para que este hombre se callara. Quiero decirle algo, mi amado hermano, amigo que me escucha. Los que nos están sintonizando y que estamos reunidos aquí en el escudo de la fe. Quiero decirles: un hombre en prisión puede ser libre. Un alma prisionera puede ser liberada. Un hombre en la prisión puede ser libre solamente por creer en el Evangelio. Si alguien cree en el Evangelio, puede ser completamente libre. El que liberta es el Señor Jesús. El que trae liberación a la vida de un hombre es el Señor Jesucristo. Usted puede salir de la prisión por el Evangelio. El que rompe las ataduras, las cadenas del pecado y de la maldad, las cadenas del pecado, es el Evangelio. Es el que rompe esas cadenas y te hacen verdaderamente libre. Finalmente Mr. B fue liberado, y cuando él fue libre ya por las autoridades de ese país, las autoridades carcelarias, Mr. B
salió de prisión, pero aunque él todavía estaba en prisión, pero ya su alma era libre, y cuando ya sale de una libertad convencional, empezó a establecer orfanatos en el interior de la China. Y él empezó a establecer estos orfanatos donde él cuidaba a los pobres, a los desamparados y a los menesterosos. Los cuidaba, los alimentaba, los curaba y los llevaba a Jesucristo. Porque él entendió que él tuvo un futuro brillante con Jesucristo. Y todas las personas que él atendía y cuidaba en los orfanatos, él los llevaba a Jesucristo, porque él sabía que el único que puede dar un futuro brillante al hombre se llama Jesucristo. Hasta el día de hoy, su gozo, su alegría es maravillosa. Su gozo es tan contagioso que uno se contagia de alegría y de gozo cuando uno lo conoce. Este hombre es el testimonio de ese gozo, de esa alegría, de esa felicidad que tuvo él cuando estuvo en prisión. Esa alegría la tiene hasta el día de hoy, que está libre. Cada persona necesita a Jesucristo, mi amado hermano. Usted necesita a Dios. Usted necesita a Cristo. El Evangelio es lo único que lo puede hacer libre. Hay hombres que hoy en día pueden estar caminando por las calles, pero se sienten presos, se sienten prisioneros de su propia creación. Se sienten atrapados en sus pensamientos, en sus hábitos, en sus acciones, en los vicios que tienen. Se sienten prisioneros de un pasado que nunca los dejará ir, de un pasado que los persigue. Paran viajando de una ciudad a otra ciudad, de un país a otro país, queriendo escapar de un pasado que nunca los va a dejar. Dejan a sus esposas, a sus hijos, para comenzar una nueva relación, queriendo escapar de un pasado que nunca los dejará ir. El Evangelio es la palabra de Dios. La Biblia, ella es la que nos enseña a nosotros. La palabra de Dios es la que nos enseña de que la peor de las prisiones que conoce el hombre son justamente esas celdas, esas cárceles que están selladas con nuestras inseguridades, con un cargo de conciencia de lo malo que usted hizo antes, de las traiciones, de las deslealtades que pudo haber cometido, de los errores y fallas del pasado. Hoy en día hay hombres que cargan con todo esto. Usted lo ve muy elegantes, muy capaces, pero cargan con todo esto. Son como cadenas que están alrededor de su cuello o de sus manos. Esa es la condición humana. Eso solamente puede cambiar con la Biblia, con la palabra de Dios. Eso solamente puede cambiar con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo lo puede hacer verdaderamente libre. Cristo en la cruz del Calvario, nuestro Señor, murió en la cruz del Calvario para llevar tus pecados y los míos, para hacerte libre. Al tercer día resucitó, venció a la muerte. Por eso dice la Biblia: ¿dónde está muerte tu aguijón, oh sepulcro tu victoria? Ese es nuestro Dios. Escucha el Evangelio del Señor. Escucha la predicación de la palabra de Dios. Escucha a Cristo, escucha esta palabra que te predica a tu corazón. Por eso le estoy leyendo la Biblia. Cada día lea la Biblia, lea la palabra de Dios. Cada día escucha el mensaje de Dios, porque este mensaje le recuerda a tu corazón, te recuerda a ti, me recuerda a mí, que Jesucristo me ha dado un futuro
brillante, que Jesucristo me ha dado una vida nueva, que Jesucristo me ha dado una familia, que Jesucristo me ha dado un nombre, honor y dignidad. Hoy podemos mirarnos a los ojos y podemos caminar con libertad por las calles, porque Dios nos ha dado un futuro brillante. Es el Evangelio de Dios, el Evangelio eterno, es el que salva, es el que cura, el que hace milagros. Esa es la palabra que tenemos hoy, mi amado hermano. Y esa palabra quería compartir con usted en este momento. Si usted siente que Dios le ha hablado a su corazón, que el Espíritu de Dios le ha hablado a su vida, incline su rostro. Oremos, por favor. Hagamos una oración para que al igual que este testimonio que le he contado, no solamente usted haya oído un testimonio, sino que usted tenga su propio testimonio a partir de hoy. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tus bondades, por tu amor, por tu misericordia. Porque sin usted nada podemos hacer, mi Dios. Tú eres Dios hacedor de maravillas. Señor, ven a cada corazón. Perdona, lava con tu sangre preciosa. Mi Dios, te quiero presentar todas las peticiones de hombres y mujeres que están clamando por salud, por un milagro, por bendiciones, por una experiencia y por fortaleza espiritual. Te pido, mi Dios, glorifícate como solamente tú lo sabes hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hemos orado, mi amado hermano. Nos gozamos y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que da el Señor de que podamos estar juntos con la palabra de Dios. Dios te bendiga, mi hermano, porque puedo estar en tu hogar. Por mi parte, muy agradecidos. Dios los bendiga. Hasta entonces.